Hola a todos mis sectarios y bienvenidos a Nabublog. Yo soy Francisco. Y yo soy la voz. ¿Se han fijado que el fenómeno ovni como que de repente se pone de moda, después lo olvidan, después vuelve a estar de moda? Es algo increíble eso. Y siempre son los mismos patrones que se repiten, como que por una temporada son los grises que secuestran a gente, otra temporada son reptilianos, otra temporada son nórdicos, pero hay nórdicos buenos y nórdicos malos, pero los otros son todos malos, todos los reptilianos son malos y todos los grises son malos. Es algo curioso y siempre es la misma temporada, como que este año los grises secuestran gente, el otro año son los reptilianos, el otro año son los nórdicos y así. Ahora creo que están de nuevo los reptilianos de moda. Bueno, ahí comentan cuál es el extraterrestre de moda, porque es curioso. Un tiempo igual hubo que eran grises y que los ayudaban nórdicos, pero no eran nórdicos rubios, eran nórdicos de pelo negro. O sea, los de pelo negro eran malos, los rubios eran buenos. Es una cosa extraña. Entonces tú eres de los malos porque tu cabello es oscuro. Yo, como no tengo cabello, soy neutral, ja ja ja. Bueno, a propósito de eso, aunque lo leyeron en el título, así que no sé para qué hago la intro. se han formado varios grupos sectarios alrededor del fenómeno ovni. Acá hay que distinguir lo que es un grupo sectario y un grupo de estudio, porque los grupos de estudio, como por ejemplo los ufólogos, no te imponen cierta creencia. O sea, ellos, al igual que varios otros grupos de estudio de lo que sea, incluso si quieren algo más formal, incluso hasta en una carrera universitaria X, lo que hacen los grupos de estudio, al igual que las carreras, es entregar mucho conocimiento. Tú ves lo que usas o no, lo que crees o lo que no, solo te lo entregan y tienes que estudiarlo y manejarlo. Ahí tú lo estudias y puedes decir, no, esto es falso, pero ahí te dan las herramientas para argumentar si tú crees en todo o no, o si no crees en nada. Ya, la diferencia que tienen los grupos sectarios es que, al igual que las religiones, te imponen creer ciertas cosas y esto es así porque sí, ¿ya? Y tienen que seguir casi siempre a un líder, ¿ya? Mientras que los grupos de estudio de estos fenómenos o también de ciencias normales, claro, hay personas importantes, pero tú puedes estar perfectamente en contra de lo que dice y no pasa nada. O sea, tienes otra idea, pero igual conoces o estudiaste lo que postulan. En estos grupos no, es exclusivamente en el líder y adorarlo y ya. Recuerden que nosotros somos sectarios, adoramos al dios Nabu, ja ja ja. No es cierto, solo tomamos su nombre. Bueno, partiendo por estos casos curiosos, uno que me llama la atención, que lo conozco de hace tiempo, es el de los raelianos, que es un señor francés cuyo nombre, o sea, se llama Rael, que fue contactado por los nórdicos. Si no saben, los nórdicos se supone que son como los hermanos mayores que vienen de las Pléyades, que son un grupo de extraterrestres con características humanas nórdicas. O sea, tienen ojos azules y son rubios, los buenos, porque hay unos malos con pelo negro, que eso me llama la atención, que por el pelo son malos. Ellos se ven como humanos, generalmente son altos, los 2 metros hacia arriba, tienen mucha tecnología. También la leyenda de... no sé si categoriza la de leyenda. Bueno, lo de la isla Friendship también viene de ellos. Este grupo contactó a este señor Rael. Y aquí viene algo curioso, porque él, con su secta, tienen una empresa de clonación que es una de las más avanzadas del mundo. Y se supone que este conocimiento vino de los extraterrestres, no del grupo de biólogos que trabaja para él, pero igual es curioso que sean muy avanzados y buenos en lo que hacen. Pero esta no es una, se podría decir, no es una secta dañina.
De hecho, hacen una investigación, o sea, bien. Pero hay otros grupos, como el de Heaven's Gate o la Puerta del Cielo, que fue muy conocido por el suicidio masivo. O sea, primero vivían aislados, no como los raelianos que, aunque tengan esa base más o menos extraña con los extraterrestres, en el fondo hacen ciencia. Lo que pasa con este otro grupo es que la gente vivía aislada, una comunidad aislada, y todos se terminaron suicidando cuando pasó un cometa, porque se supone que ese cometa se iba a llevar las almas de estas personas a no sé dónde. ¿Vos de dónde se iban? Sus almas iban a ser llevadas a una nave extraterrestre al abandonar su cuerpo físico. El lugar de destino era un plano superior de la existencia. Y esto no fue así como que diera algo bueno como la otra empresa que por lo menos hace investigación. Acá directamente se mataron todos. Otra de las sectas que acá necesito que lo comenten porque he encontrado varias fuentes, es la de la cienciología o cientología. Creo que cienciología es la traducción correcta, pero lo he visto escrito de las dos formas por el Ron Hubbard. Hay algunos seguidores de esta religión, por lo que he visto, que dicen que no es así. Hablo de lo que pasa con Zenu. Zenu se supone que es un dios extraterrestre que vino a la Tierra hace mucho tiempo, que traía prisioneros políticos. Una historia más o menos larga, pero algunos cientólogos dicen que no, que eso es como algo, son como cuentos aparte que escribió el Ron Hubbard, que no tienen que ver con su religión. Ellos lo que practican como religión es como ser buenas personas, dar aporte, etcétera. Bueno, pero también está la historia esta de Zenu, que de ahí viene como que todo esto es de origen extraterrestre. Y también ocurre lo mismo con otras historias, que como que los cientólogos como que controlan mucho a las personas, como cualquier secta, como que los humillan, los tienen aislados, bien controlados, y hay otras personas que siguen la religión y dicen que no. Así que la verdad es que teniendo estas dos cosas aparte, yo no sé cuál es la fuente confiable, porque son todas al parecer de primera mano, son todos ex-cientólogos, pero algunos dicen que es bueno, otros dicen que es malo. Así que si saben algo, mejor lo comentan. A lo mejor hay dos facciones, no lo sé. Incluso recuerdo haber visto un documental donde mostraban que no, que la Organización del Mar controlaba a la gente, y claro, y otros que dicen que no es así. Y por último, para terminar con estos ejemplos, está lo del ocultismo nazi. Sé que un compatriota, Miguel Serrano, tiene algo que ver con esto, que se supone que la raza aria era de origen extraterrestre, que igual nórdico, que por eso son raza superior. Bueno, como siempre, más información en el blog escrito. Si saben algo más, lo comentan, a ver si es que sacamos una segunda parte. Así que bueno, eso es lo que quería contar hoy. Estén bien, estaré esperando sus comentarios. Chao.